Hola, qué bueno que ustedes estén conectados hoy a Global Ministries. Nos sentimos tan felices de que hayas tomado este tiempo y estás en tu casa, y como siempre lo digo, hoy la gente prefiere estar descalzo, está más cómoda, y quizá tú estás comiendo, quizá en este momento estás allí sentado en tu mueble preferido. Así que hay algunas ventajas de conectarse online. No tuviste que sacar tu automóvil, no tuviste que gastar gasolina, y aquí estamos. Sin embargo, cuánto extrañamos estar todos juntos, vernos cara a cara. Y por eso hemos preparado esta serie en el día de hoy llamada Los Años Perdidos. Y es que a veces estos tiempos dan una sensación como que pareciera que no estamos avanzando. Pareciera como que las cosas se hubiesen detenido. Tantas empresas cerradas, tantos negocios cerrados, tantas decisiones que son tan inestables. Un día entonces un país dice, sí, vamos a aperturar, vamos a la fase 1 y luego a la fase 2, luego de la fase 2 que entonces retroceden nuevamente a la fase 0. Nuestra serie tiene que ver con cómo hallar esperanza en el desierto de la vida. Y es que hay momentos donde sentimos que estamos en un desierto y caminamos y parece que todo el ambiente, que todo lo que está a nuestro alrededor sigue completamente igual. Nunca he estado en un gran desierto, pero sí en los médanos de Coro, en Venezuela. Unas grandes dunas de arena que se extienden por cientos de hectáreas. Y a estas dunas también se les llaman arenas nómadas, porque el viento las mueve y nunca el panorama está igual. Así que tú puedes dar vueltas en estas dunas y creer que estás avanzando porque todo va cambiando a medida que pasan las horas, pero resulta que estás en el mismo lugar. Y recuerdo cuando fui cerca de la hora del mediodía, y después de un poco de tiempo de estar allí, quise irme inmediatamente porque el calor era insoportable. Y nos preguntamos, ¿qué es un desierto? Literalmente es un lugar sin vida. Es un área de tierra seca y árida, generalmente cubierta por arena desolada, sin agua y sin vegetación, y las temperaturas son extremas. En el día es un calor abrasador y en la noche es un frío que te congela. Y metafóricamente, el desierto es cualquier experiencia sin las cosas que necesitamos, queremos o deseamos. Pasamos por todo tipo de experiencias desérticas en la vida, especialmente ahora, en medio de este tiempo de COVID-19, en medio de este tiempo de distanciamiento social, en medio de este tiempo de medidas que nos mantienen tan confundidos. Y tal vez estés experimentando un desierto de educación en tu hogar. Así que no sabes cómo es que resuelves el asunto de las materias. Y bueno, algunos están de vacaciones, pero otros están atravesando este tipo de desierto. O tal vez tu desierto sea más de querer ir al gimnasio o de querer salir al aire libre, y quizá tienes cerrados los parques o cualquier lugar donde vives. Así que tienes que conformarte con hacer ejercicios con el entrenador de televisión. O tal vez tu desierto tenga más que ver con que deseas que tus hijos te den un espacio, te den un tiempo. Y en este momento tú amas tanto a los maestros y a los profesores. Es más, tú nunca pensaste que los maestros y los profesores eran gente tan importante para tu vida. Y hay también desiertos que son más serios en la vida. Algunos han experimentado desiertos laborales, un despido que no esperaban, una reducción de personal. Leía acerca de la cantidad de restaurantes que han cerrado en todos los Estados Unidos. Solo en el estado de Florida, ya para este momento han cerrado más de 1,600 restaurantes que cerraron sus puertas, por lo menos según ellos, para siempre. O tal vez estás en un desierto financiero porque has sido despedido de tu trabajo en este momento, o tal vez has experimentado un desierto en tu matrimonio. Esta convivencia pareciera que los ahoga y como que no tienen lugar para respirar, o desiertos porque ya tus hijos no te están visitando,
o no tienes la oportunidad de verlos como los veías antes, o quizá porque emigraron. Otros desiertos en cuanto a citas románticas, porque así como la vida se detiene, en muchos aspectos también se detiene en cuanto al cortejo, romanticismo. Muchos han tenido que posponer la fecha de bodas y otras cosas. Y estas experiencias provocan emociones. Y recuerdo una joven que me decía, siento como que mi vida se ha paralizado. Durante un tiempo me invitaban a las bodas. Y es más, la mayoría de mis amigas se casaron y quisieron que yo fuera su dama guía. ¿Sabes qué? La última que me pidió ser su dama guía despertó en mí furia. Y yo le pregunté, ¿por qué? Porque ya no quería que me invitaran a ninguna boda. Era yo quien quería invitar a los demás a mi boda. Así que el desierto provoca emociones. Y una emoción particular que provoca el desierto es incertidumbre. Incertidumbre. Y cuando hablamos de incertidumbre, entonces estamos hablando acerca de no tener certeza. No tener certeza. El miedo, la ansiedad y la depresión provienen de la incertidumbre. El camino hacia el desierto crea la incertidumbre que experimentamos mientras que estamos en él. Y aquí una verdad, no elegimos los desiertos de la vida. Los desiertos parecen elegirnos a nosotros. En otras palabras, sabemos cuando estamos en un problema o en una situación difícil porque nosotros nos metimos en ella. Pero los desiertos de la vida son más que tiempos difíciles. Sabemos que es tomar malas decisiones y experimentar consecuencias. Los desiertos no son causados por nosotros. Podríamos tener una calcomanía ahí pegada en nuestro parachoque del carro que diga, los desiertos suceden. Simplemente suceden. Suceden cuando no estamos atentos y no estamos preparados y nos encontramos frente a lo que nunca quisimos y con tantas ganas de salir. Es más fácil salir de algo cuando te metiste tú mismo. Es difícil salir cuando no estás seguro de cómo entraste en él. Eso es lo que hace que estar en el desierto sea tan incierto. Cuando nos encontramos vagando por él, pensamos, ¿cómo salgo? ¿Dónde está la salida a esta situación? Porque probablemente estás en un desierto porque te despidieron de un trabajo. La pregunta es, ¿cómo consigo otro? Si no hay manera, si las empresas no están creciendo, no están contratando personal. No por lo menos la mayoría. Por eso es fácil asociar la palabra deambular con la palabra desierto. Cuando alguien se encuentra en un desierto, lo más probable es que deambule. Estar en un desierto se siente desesperado y no está claro cómo salir. No tenemos certeza de cuánto durará o qué dirección tomar. No elegiste entrar, así que no puedes elegir salir. Leí hace semanas atrás una declaración de la Organización Mundial de la Salud. Algunos dudan de ella, otros afirman que es la que guía el momento. Pero sea cual sea tu opinión, decían que no se puede esperar una cura prontamente para el COVID-19. Cuando leí esto, es como que mi cabeza explotó como, ya va, un momento. Esta es la Organización Mundial de la Salud y me dice, no esperes cura. Los desiertos son lugares secos, estériles y desolados. Un desierto literal puede ser completamente inhabitable. Un desierto figurativo en la vida puede ser aún peor. Cuando nos encontramos en una vida desierta, todo lo que queremos hacer es salir. Y la pregunta, ¿qué haces cuando te encuentras atrapado en el desierto? ¿Qué pasa si Dios está tratando de hacer algo en nosotros primero? La buena noticia es que hay esperanza. Las páginas de las Escrituras están llenas de historias del desierto que brindan información y soluciones para lidiar con los desiertos en nuestra vida. Y si Dios quiso dejar plasmadas historias que son modelos para nosotros, porque como dijo Pablo, estas cosas se escribieron para dar ejemplos a nosotros, entonces es bueno que miremos hacia ellas.
Dios permite los desiertos para enseñarnos a depender de Él. El mejor ejemplo de esto se encuentra en el libro de Éxodo. Es un relato de la nación de Israel viviendo en un desierto mientras experimenta desiertos de vida también. No solo se trataba dónde estaban, sino cómo estaban en su interior viviendo el desierto. Así que entendamos, el libro de Éxodo ilustra que la dependencia de Dios nos libera a través de los desiertos de la vida. La dependencia de Dios nos libera a través de los desiertos de la vida. Así que para entender la historia de la nación de Israel y su experiencia en el desierto, debes comenzar con Abraham. Su familia se convierte en la nación de Israel, el pueblo elegido de Dios. Desafortunadamente terminan pasando 400 años esclavizados en Egipto. Después de ser liberados, pasaron 40 años más en un desierto literal, camino a la tierra prometida de parte de Dios. Toda la historia nos brinda una increíble lección en tiempos de vida en el desierto. Durante el tiempo que los israelitas fueron esclavos en Egipto, Moisés nació. Cuando era bebé, su madre lo escondió en un río porque el faraón había decretado que todos los bebés hebreos debían ser asesinados. Es encontrado en el río Nilo por una de las hijas del faraón. Así que fue llevado al palacio y criado como un príncipe en medio de la realeza. A los 40 años, Moisés se da cuenta de que su pueblo, los hebreos, están siendo oprimidos por Egipto. Él ve a un egipcio golpeando a un hombre israelita en una ocasión e interviene y como resultado mata al egipcio. Y cuando se sabe lo que ha hecho, ya que él era de origen hebreo, aunque vivía en el palacio, Faraón se enoja y ahora él sabe que van a venir por su propia vida. Así que Moisés huye a un desierto, al desierto de Madián. Y después de pasar 40 años en ese desierto, Dios le habla a Moisés por medio de una zarza ardiente que era un arbusto que crece en el desierto y es completamente seco. Él le dice a Moisés que quiere que libere a los israelitas de la esclavitud. Después de resistirse inicialmente, Moisés regresa a Egipto y se enfrenta a Faraón. Dios trae plagas sobre Egipto para forzar la mano del faraón. Finalmente, el faraón permite que los israelitas se vayan, pero luego cambia de opinión y va a perseguirlo. Y nosotros llegamos a esta parte de la historia y vamos entonces a continuar leyendo qué pasó después de allí en Éxodo 14:10. Y vean lo que dice. El faraón iba acercándose cuando los israelitas se fijaron y vieron a los egipcios pisándole los talones. Sintieron mucho miedo y clamaron al Señor. Así que allí nosotros podemos ver lo que está ocurriendo. Y el siguiente verso sigue diciendo, entonces le reclamaron a Moisés, ¿acaso no habían sepulcros en Egipto que nos sacaste de allá para morir en el desierto? Así que ellos están viendo en medio de un desierto. ¿Qué has hecho con nosotros? ¿Para qué nos sacaste de Egipto? Y es comprensible. En medio de una situación donde tú no elegiste meterte, porque ellos salen, porque Faraón les dice, sí vayan, pero luego Faraón cambia de opinión. Así que ellos se sienten que han cometido un error. ¿Acaso no era mejor quedarnos en Egipto? Ya en Egipto te decíamos, le dicen ellos a Moisés, déjanos en paz. Preferimos servir a los egipcios. Mejor nos hubiera sido servir a los egipcios que morir en el desierto. Le recuerdan, Moisés, esto es arriesgado. Y siguen diciendo, no tengan miedo, les respondió Moisés. Manténganse firmes y verán la liberación. Es obvio, ellos sentían miedo porque la incertidumbre, el no saber qué va a ocurrir, causa temor. Pero ¿qué les dice Moisés? Manténganse firmes y verán la liberación que el Señor traerá hoy. Los egipcios que ven hoy nunca los volverán a ver. Ellos dependieron y Dios los libró. Los egipcios los persiguieron, pero se ahogaron allí en el mar.
Las cosas fueron bien para los israelitas por un tiempo. No les llevó mucho tiempo volver a sentir las emociones del desierto. Así que vayamos 2 capítulos más en Éxodo 16, 2 y 4. Allí en el desierto, toda la comunidad murmuró contra Moisés y Aarón. ¿Cómo quisiéramos que el Señor nos hubiera quitado la vida en Egipto?, les decían los israelitas a Moisés. Y dice, allá nos sentábamos en torno a las ollas de carne y comíamos pan hasta saciarnos. Ustedes han traído a nuestra comunidad a este desierto para matarnos de hambre a todos. Y ahí está, otra oportunidad donde el pueblo está diciendo, ¿por qué nos pasó esto? ¿Por qué nos pasó esto? Y escucha, la esclavitud, si algo produce, es seguridad. Sí, y tú dirás, ¿cómo que la esclavitud produce seguridad? Sí, porque un esclavo sabe lo que va a hacer el día siguiente y lo que va a hacer el día siguiente. Porque él no tiene libertad, él depende de su amo. Es más, él come porque su amo le da. Así que los egipcios, en el tiempo de la esclavitud, los egipcios era diferente a la esclavitud que nosotros conocemos, la esclavitud española o la esclavitud de los afroamericanos cuando fueron traídos a América. Eran azotados despiadadamente. En cambio, en ese tiempo esta era la fuerza laboral, así que los debían mantener fuertes, bien alimentados, y por eso hablan de las ollas de carne. Pero le faltaba algo que ahora estaban teniendo. Libertad. Pero en medio del desierto, en medio de la incertidumbre, ellos no sabían qué hacer. Entonces, sigue diciendo, el Señor le dijo a Moisés, voy a hacer que les llueva pan del cielo. El pueblo deberá salir todos los días a recoger su ración diaria. Voy a ponerlos a prueba para ver si cumplen o no mis instrucciones. Así que Dios decide darles maná, y conocemos muchos la historia del maná. Y Dios lo hizo de nuevo. Y Dios estuvo con ellos y Dios le proporcionó a este pueblo exactamente lo que ellos necesitaban. Y puede ser difícil en el desierto recordar que siempre Dios está allí. Que Él dijo, no te dejaré, no te desampararé. Pero en medio del desierto puede ser difícil recordarlo. Y sigamos más adelante en Éxodo 17, 3, un capítulo más adelante, y dice, pero los israelitas estaban sedientos y murmuraron contra Moisés. ¿Para qué nos sacaste de Egipto?, reclamaban. ¿Ven lo que está pasando? Cada vez que pasan por una situación difícil, ellos entonces utilizan un mecanismo de defensa que se llama regresión, y es volver a recordar los años felices. Eso es como cuando alguien enfrenta una situación matrimonial difícil y dice, oh, mejor me hubiese quedado soltero. Oh, ¿para qué entonces te casaste conmigo? Usa el mecanismo de regresión. Cuando alguien emigra, entonces, oh, mejor me hubiese quedado. O cuando alguien se queda, oh, mejor me hubiese ido. Así que muchos van hacia adelante a suponer y otros van hacia atrás porque están pensando en los días que fueron mejores o en los días donde no tenían ese problema, como si hubiese sido más fácil. ¿Para qué nos sacaste de Egipto? Solo para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados. Reclamaban. Pareciera que en el desierto se nos olvida que Dios continúa allí. El Señor le respondió a Moisés, sal delante del pueblo. Lleva contigo a alguno de los ancianos de Israel y toma en tu mano el bastón con el que golpeaste el Nilo. ¿Recuerdan cuando las plagas? Y vete. Estaré allí delante de ti junto a la roca en Horeb. Golpea la roca y saldrá agua para que la gente beba. Y Moisés va y entonces golpea la roca y la roca le da agua. Dios nuevamente volvió a obrar. Cada vez que el pueblo de Dios lo necesitaba, Dios aparecía, Dios respondía. Ellos dependieron y Dios los liberó. La moraleja de la historia aparece a la vista. Escúchame, esto es lo que debemos aprender entonces de los desiertos. La liberación en el desierto vino a través de una dependencia de Dios. Dios quería que ellos dependieran de Él, no de quienes habían sido sus amos, sus esclavizantes. ¿Qué está tratando de enseñarnos Dios en el desierto?
¿Qué te enseña a ti? ¿Qué me enseña a mí a través de estas experiencias, a través de este tiempo? ¿Le has preguntado a Dios, Dios, qué quieres enseñarme? El pueblo de Dios, la nación de Israel, clamó por liberación. Llegó después de un desvío del desierto de 40 años. Necesitaron esos 40 años para estar allí. Pero ellos dependieron de Dios y Dios los liberó. Aunque Moisés tuvo influencia al crecer en la casa de Faraón, Dios le dio un descanso del desierto por 40 años para que aprendiera el acto de dependencia. Porque Moisés, al ser el príncipe de Egipto, podía creer que él iba a liberar al pueblo por el poder que tenía. ¿Y qué hace Dios? Lo manda al desierto de Madián a los 40 años. Así que a los 80 se le aparece. Ya ese Moisés que había asesinado al egipcio ya no era tan impetuoso. El desierto lo había cambiado, el desierto lo había transformado. Y hay algo que va a hacer el desierto contigo y conmigo. Va a cambiar nuestro carácter, va a transformar nuestra vida. Ciertamente puede parecer que es solo una pérdida en la vida el desierto. En otras palabras, puede parecer que es una pérdida de tiempo. Está lleno de vagar, está lleno de desesperación, está lleno de desolación, pero también hay un gran propósito en el desierto. Cuando nos encontramos en el desierto, solo queremos salir. Dios quiere que saquemos algo del desierto. No que salgamos simplemente del desierto, sino que saquemos algo del desierto. Así que entendamos, queremos salir del desierto, Dios quiere que saquemos algo del desierto. Y te preguntarás, ¿y qué quieres Dios que saque del desierto? Dependencia. Dios quiere que saques dependencia del desierto. Cada vez que veo hombres impetuosos, hombres, muchos de ellos agresivos, hombres que se dejan dominar por la testosterona, o mujeres que sencillamente son autosuficientes, pasar por un desierto, ¿sabe qué ocurre? Si permiten que Dios opere en sus vidas, entonces sacarán dependencia de Dios del desierto. Quiere Dios que aprendamos dependencia y solo se puede aprender en el desierto. La tentación es cuando van las cosas bien. Cuando las cosas van bien, no dependes de Dios. Cuando las cosas van bien, dependes de ese trabajo tan bueno que tienes, de esa cuenta bancaria, o de ese conocimiento, o de estas habilidades, o de las cosas que sabes hacer. Pero mira, yo quiero que te preguntes, ¿tú sabes cuántos artistas multimillonarios que dependían de los conciertos hoy se están preguntando, bueno, ¿y ahora qué hago? Porque no hay manera de hacer conciertos. Y así los deportistas, el mundo de los deportes cada vez se está cerrando más. Y si no hay ingresos por las entradas, la boletería que se vende, entonces ¿de qué vive un deportista multimillonario? Muchos de ellos no pueden depender solo de la publicidad que hacen. ¿Cuán rápido pueden desaparecer todas esas cosas? Sin embargo, Dios nunca te dejará. Por eso quiere que dependas de Él. El desierto requiere dependencia. Siempre necesitamos a Dios, pero no siempre lo sabemos. Solo entiendes que Dios es lo que más necesitas cuando es lo único que te queda. Dios nos libera en el mismo desierto. Cuando dependemos de Él, encontramos la libertad dentro de ese mismo desierto. Cuando dependemos de Dios, Él nos libera de la desolación y la desesperación y comenzamos a vivir con confianza. El desierto resalta nuestra necesidad de dependencia de Él y la libertad se encuentra a través de Él. Así que esta es una gran pregunta. ¿Qué quiere Dios enseñarte en tu desierto? Porque aunque todos que estamos atravesando por circunstancias similares, el mundo se ha convertido realmente casi en un igual para todos. No importa en qué país estemos. Estamos atravesando situaciones de dificultad económica, de aislamiento social, de temor por infectarnos por el virus o porque alguno de nuestros familiares quede infectado. En fin, todos pareciera que estuviéramos en el mismo barco, no importa en qué país estemos. Pero tu desierto interno es diferente al desierto de otro. Y la pregunta es,
¿Qué quiere enseñarte Dios allí en tu desierto? Necesitamos abrazar el desierto, porque nada hace que nuestra relación con Dios crezca más que estar en Él. ¿Qué pasa si la dependencia es la tierra prometida? ¿Qué tal si esa forma de depender absolutamente de Él es encontrar esa tierra prometida que tanto anhelamos? ¿Qué pasa si se trata menos de un lugar y más de una persona? ¿Qué pasa si la tierra prometida es algo que los israelitas podían haber experimentado todo el tiempo en sus corazones y almas a través de la dependencia de Dios? ¿Qué quiere Dios enseñarte en tu desierto? ¿Lo has preguntado? Esa es la pregunta que vale la pena considerar, especialmente en el día de hoy. Esa es una pregunta que vale la pena que tú la hagas. Aquí está la enseñanza central. No tienes que ser liberado del desierto para ser liberado en el desierto. Puedes experimentar paz, esperanza y libertad. No tienes que vivir en la desesperación cuando reformulas tu corazón, cuando tu alma comienza a depender de tu Padre Celestial. Así que podemos entonces abrazar esta verdad en nuestro corazón. No tienes que ser liberado del desierto para ser liberado en el desierto. No tienes. Solo tienes que entonces abrazar la dependencia a Dios en momentos que pueden ser difíciles. Así que, ¿qué está tratando de enseñarte Dios en el desierto? Tal vez sea dependencia total de Él. Y este es el mejor momento para depender totalmente de Él, cuando es lo único que nos queda. Así que yo quiero que hagamos una oración. Y quiero hacer una oración por cada uno de ustedes, por ti que me estás viendo desde tu casa, desde donde estás. Quiero orar por ti. Señor, queremos darte muchas gracias, porque nosotros no elegimos entrar en este desierto. Es más, ni siquiera lo estábamos esperando. Si pensamos en un año atrás, teníamos proyectos, teníamos planes, teníamos resoluciones, teníamos una agenda hecha y muchas de esas cosas sencillamente quedaron fuera de nuestro alcance. Muchos tenían estabilidad, otros tenían planes de progreso. Señor, pero hoy entendemos que solo podemos depender de ti en medio de la incertidumbre. Porque la mayor y la única certeza que nosotros tenemos es la certeza que tuvo el pueblo de Israel mientras transitaban en el desierto, que tú estabas con ellos. Hoy camino, Señor, en esa certeza, que no importa lo que pase. Y como decía el salmista David, que las montañas sean echadas a lo profundo de la mar, y aunque la tierra tiemble, seguiremos confiando en ti, Señor, en total dependencia. Te damos gracias por tu amor. Señor, enséñanos a cada uno de nosotros qué quieres que aprendamos en este desierto. ¿Cuánta dependencia quieres desarrollar en nosotros en medio de este desierto? Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Quiero que sepas que la mayoría de los desiertos de la vida no duran para siempre. Y tampoco los experimentamos por siempre. Así que no te pierdas la próxima semana, porque hablaremos sobre la tierra prometida.